La verdad que ha sido otro año sin poder hacer radio pues con la libertad que nos gusta aquí, ¿no? Hemos tenido que adaptar todos los medios tecnológicos habidos y por haber para adaptarnos a esta situación y que los oyentes y las oyentes pudiesen seguir escuchando los programas y escuchar Eguzki Irratia. Ese contacto con la gente, ¿no? Que igual no lo hemos llevado de la misma manera que otros años. Sabes que están ahí, ¿no? Sí. Porque siempre están, pero la verdad que también ha habido ahí un déficit. Pues te dan ánimos o pues eso, saben que la situación que atraviesa a veces Eguzki Irratia no es fácil. Entonces te animan o te hacen sugerencias con algunos temas o te dan un like, como se dice ahora, ¿no? Pero luego los eguzkides, ¿no? Que siempre están ahí y que este año, bueno, y el pasado también y el próximo pues van a ser más necesarios que nunca. Nosotras, vamos, yo creo que los eguzkides lo que están haciendo pues es precisamente darnos vida. Y el choco, ¿no? ¿Cómo echamos de menos ese choco de San Ese Fermín, choco, ¿no? ¿Verdad? Ahí... Que nos da mucho trabajo, pero nos da sobre todo muchas alegrías, ¿no? Sí, nos da trabajo, pero es una manera también de reencuentro con los oyentes, las oyentes, los eguzkides, pues que muchas veces van ahí, te dicen o te saludan o... Es un punto importante, no solamente para a nivel de financiación del Pasealeku y de todo esto, sino también, pues como decimos, ¿no? De que tomas contacto con el mundo real, con quién es quién, con cada uno, si les apetece llegar, y es muy importante también. Es fundamental. El buen rollo que hay y todo. Exactamente. Gracias a tu apoyo, somos mejores.